aún convertido en una estrella de comedia televisiva, aunque también demostrando su talento en dramas y proyectos más serios. La tartamuda, mientras hacía reír a todos en silencio, luchaba contra su propia imagen, hasta que sería su salud la que comenzaría a preocuparlo, pero priorizando su trabajo pondría su vida en peligro, y para cuando intentó superar sus padecimientos ya fue demasiado tarde. Y es que pese a su éxito en las pantallas, incluso durante su único matrimonio, el cual duraría tan solo unos meses, Galván en privado siempre se lamentaba no solo por el fallecimiento de su madre, quien perdió al nacer, visitando su tumba cada año y negándose a celebrar su propio cumpleaños, sino que esto también haría que desde su niñez arrastrara todo tipo de inseguridades con respecto a sí mismo. De tal forma, aunque se daría a su lugar en el mundo del espectáculo, sería sin sentirse suficiente y se esforzaba por demostrar su talento, incluso a expensas de sentir humillación. Pues contrario a lo que muchos hubiesen pensado, viendo cómo jugaba con su figura y su humor en el cine y la televisión, Miguel nunca se sintió a gusto con su aspecto físico. Le molestaba que hicieran chistes con respecto a su peso y rasgos étnicos, e incluso esto lo llevaría a alejarse de muchos de sus compañeros de trabajo, convirtiéndose en una persona solitaria y reservada. No le gustaba reunirse con grandes grupos y mucho menos invitar a nadie a su casa. Inclusive, según sus allegados, era difícil estar con él en privado, pues parecía guardar resentimiento consigo mismo. Un débil estado emocional que se convertiría en su condena después de que físicamente su cuerpo comenzara a rendirse. Esto después de comenzar a experimentar mareos hasta el punto de tener que ser auxiliado mientras grababa, y fue entonces que se sometería a exámenes, siendo después diagnosticado con diabetes e hipertensión, una noticia que empeoraría su ánimo hasta sufrir una severa depresión de la que costaría mucho recuperarse. Pues más allá del negarse a seguir trabajando, como si el diagnóstico significara su final, esto, sumado a los síntomas, lo llevaron a ser hospitalizado en múltiples ocasiones. De hecho, sería esto que algunos de sus colegas de quienes se había alejado se enteraron de su enfermedad y se comunicaron con él, ofreciéndole apoyo, pero en medio del dolor y la desesperanza no encontrarían más que una peor versión de Galván, quien con mal carácter rechazó a todo el que lo quiso visitar, y cuando pudo retomar su trabajo, incluso mencionó el sentirse aliviado porque perdería la vida a sus 50 y ya faltaba muy poco. Dicho esto, para su cumpleaños número 50, algunos de sus familiares le hicieron una fiesta sorpresa, pero él, no tan contento con esto, le pidió al poco tiempo a sus visitantes que lo disculparan para irse a descansar, asegurando que se trataba de una orden médica, algo no muy común en él, pues curiosamente cuando sus médicos en el 2008 le avisaron que debía someterse a diálisis para mejorar su condición, él mismo decidió ignorar la advertencia y continuó trabajando hasta culminar lo que sería su última interpretación en la película Mejor que la vida, junto a su pareja de comedia, el actor Adrián Uribe. Días más tarde visitaría a su médico por un dolor en la columna vertebral, y en marzo de ese mismo año comenzó a presentar complicaciones debido a la diabetes, por lo que fue internado en el hospital. Le detectaron daños en el corazón y en sus riñones. Requería un trasplante de riñón, pero aunque buscaron un donante, se sabía que la cirugía implicaba un mayor riesgo, así que finalmente fue sometido a diálisis. Quienes lo visitaron indicaron que ya el actor no podía hablar, estaba intubado y tuvo que permanecer en terapia intensiva 40 días. Toda una agonía en la que también sufriría un ataque de ansiedad, e intentó quitarse las ondas que monitoreaban su estado, provocándole esto un paro respiratorio al cual sobreviviría una primera vez. Y aunque durante un par de días presentó leves mejorías, el 14 de abril de 2008, cuando abandonaría la sala de cuidados intensivos, su cuerpo no resistió y sufrió otro paro provocado por la insuficiencia renal que padecía. Esta vez fue fulminante. Miguel Galván, recordado como uno de los comediantes más queridos de la televisión mexicana, falleció en Ciudad de México a sus 50 años, tal como él había predicho. Los médicos indicarían precisamente que mucho tuvo que ver su estado de ánimo, pues pese a sus esfuerzos, el actor desde hacía meses había dejado de seguir las recomendaciones médicas y hasta comenzaría a consumir comidas que pudieron haber incrementado el riesgo de sufrir un infarto. De cualquier forma, ya nada más había que hacer. El icónico comediante partiría, y en vivo fue anunciada la triste noticia en varias televisoras locales, ante la sorpresa de todo el público que desconocían esa larga agonía a la que se enfrentó Galván. Por tanto, su cuerpo fue trasladado a la funeraria Galloso a la medianoche, donde solo familiares y amigos cercanos lo despidieron a puerta cerrada, negándosele la entrada a cualquier miembro de la prensa, por órdenes expresas del comediante, antes de fallecer.
Aún así, la polémica ocurrida tras las puertas se daría a conocer años después, cuando Adrián Uribe, quien era considerado como uno de los pocos amigos de Galván, admitió haber hecho un chiste fuera de lugar ese día y a oídos de todos los presentes en la sentida ceremonia. Y es que Uribe confesó haber comentado: Miguel Galván metió más gente aquí que la última vez que lo fui a ver a un show. Una referencia a la que incluso algunos reaccionarían entre risas, como fue el caso de la actriz Consuelo Duval, quien tras soltar la carcajada fue a punto de ser echada por un familiar de Galván, quien la acusó de faltar el respeto. Pero el mismo Uribe asumió la responsabilidad por lo ocurrido y les permitieron quedarse. Tras esto, por último, el cuerpo del actor sería cremado y según Javier Carranza, también comediante y a quien Miguel consideraba su mejor amigo, daría a conocer que éste le habría pedido como última voluntad que esparciera sus cenizas en el mar de Acapulco, ciudad a la que le tenía gran aprecio desde su adolescencia. Aunque finalmente la mitad de estas se las quedaría la familia y las depositarían en una iglesia de la colonia Lindavista, donde están los nichos de otros seres queridos. Ahora bien, hace falta conocer esa trayectoria artística y aquellos momentos en la vida del querido comediante mexicano, para entender lo que fueron sus últimos deseos y cómo gracias a su talento, aunque alcanzó el éxito, él mismo terminaría saboteando su carrera y su vida, a partir de un trauma de su infancia y el ser juzgado por su físico desde su niñez. Nacido el 13 de octubre de 1957 en el estado de Zacatecas, México, Miguel Eduardo Galván Mesa perdió a su madre cuando lo dio a luz, y esto lo marcaría para siempre, pues nunca festejó su cumpleaños y en dicha fecha prefería ir al cementerio a visitar la tumba de su madre. Aún así, durante su infancia fue un niño divertido y chistoso entre sus familiares, a pesar de que era objeto de burla en el colegio por su sobrepeso. En su adolescencia se hizo rescatista de la Cruz Roja y trabajó como mesero en la ciudad de Acapulco para pagarse sus estudios de arquitectura. Sin embargo, años más tarde tomó clases de teatro, y esto le permitió iniciar una carrera como actor en pequeños personajes en el cine mexicano a finales de los 80, pero finalmente se daría a conocer a sus 38 años como el personaje de La Tartamuda, en un comercial de televisión que se hizo muy popular, por lo que fue apodado con el nombre de ese personaje, y desde entonces comenzó a lograr mayor exposición, especialmente en el género de la comedia, aunque también incursionó en el drama, desarrollando personajes muy populares tanto en el cine, donde destacan títulos como Ni de aquí ni de allá, Las delicias del poder y Perdita Durango. Asimismo participó en el teatro y en telenovelas de gran renombre como Vivan los niños, Contra viento y marea y Destilando amor. Ahora personalmente, a mediados de los 90, se casó, pero la unión duraría pocos meses, pues su esposa comenzó a exigirle que ejerciera como arquitecto y renunciara a su vida artística, objetando que le causaban vergüenza a sus personajes, por lo que finalmente esto causó el divorcio. No obstante, él mismo durante años ya luchaba con su propia imagen y autoestima, pues aunque por su talento también influiría su físico el que lo llevó a interpretar a reconocidos personajes, nunca logró estar a gusto con las burlas dentro y fuera de los sets de grabación referentes a su peso, siendo esto lo que muchas veces no le permitió disfrutar de todo el éxito que alcanzó, pues en medio de su lucha se convirtió igualmente en un comediante de renombre, aumentando su popularidad gracias a su participación en programas como De vez en cuando y La Hora Pico, siendo este último uno de los más vistos en México a principios de los 2000, llegando a ser transmitido incluso en otros países de Latinoamérica. Pero fue entonces también cuando Galván sería diagnosticado con diabetes e hipertensión, una situación que si bien lo afectaba físicamente, teniendo que someterse a tratamientos afectaría su estado de ánimo, y de a poco se fue rindiendo ante sus padecimientos. Cuando más tarde le fueron detectados daños en su corazón y los riñones, ya poco habría más que hacer, y Miguel Galván terminaría falleciendo el 14 de abril de 2008, víctima de la insuficiencia renal que padecía, llevándose consigo esa sonrisa que, aunque hizo feliz a miles de mexicanos, ocultaba ese dolor personal que desde su nacimiento empañó su vida, y pese al éxito, no logró controlarlo, aunque sí dejaría una corta pero admirable trayectoria interpretativa en la que precisamente sería su humor y su gran talento lo que lo posicionaría como uno de los actores más recordados de la comedia, pero con un buen paso por el drama.